Esa es la denuncia. Hoy aquí en el programa La Noche los invitamos a ustedes a que participen de este programa a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Venezuela. Más adelante estaremos atentos a cada una de sus opiniones de este escándalo de corrupción que comienza a develarse gracias a una investigación que ha hecho el diario El País de España. Quiero saludar a esta hora en la ciudad de Miami, en Florida. Allí está Horacio Medina. Él fue gerente de convenios operativos de PDVSA, la empresa estatal de petróleos de Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez. Bienvenido al programa La Noche, señor Horacio Medina. Jefferson, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y con toda su audiencia. Señor Medina, tenemos muchos aspectos para hablar con usted, porque nuestros televidentes quieren entender realmente cuál es el verdadero significado, el verdadero impacto que tendrá esta nueva revelación. Estamos hablando de una cifra astronómica, 2.300 millones de euros que se habían desviado o se habrían desviado a través de sobornos, y que es dinero que inicialmente le pertenecía a la empresa de petróleos de Venezuela. Para usted, ¿qué representa esta denuncia que hace el diario El País de España? Bueno, primero que nada, Jefferson, te puedo decir con mucha propiedad que eso es tan solo la punta del iceberg. Lo que está abajo es realmente impresionante, porque en Venezuela, y en particular con relación a Petróleos de Venezuela, no se puede hablar de corrupción, se tiene que hablar de saqueo, porque lo que ha ocurrido en realidad es un saqueo. Hace 2 años, la Asamblea Nacional en Venezuela investigó la Comisión de Finanzas en la gestión de Ramírez, y ellos determinaron que habían 11.000 millones de dólares sujetos a irregularidades cometidas durante la gestión de Ramírez. Eso fue lo que identificaron, pero es que hay mucho más atrás de eso. Y realmente cuando uno ha estado siguiendo esto, como lo hemos hecho muchos de los que fuimos expulsados de la estatal petrolera en el año 2002 y 2003, hemos venido denunciando día tras día lo que ha venido sucediendo. Rafael Ramírez es toda una componente, toda una red, toda una banda que se ha dedicado por años a saquear a Petróleos de Venezuela en diversos aspectos. Lo ha hecho, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la contratación de taladro, compra de taladro, lo tiene que ver con la venta de crudo sin que hayan las documentaciones allí pertinentes, tiene que ver con una gran cantidad de hechos de corrupción, de pagos que se han hecho a bancos, donde está en curso, por cierto, uno de sus cuñados, Baldó Sansó, que ya en el 2011 fue sancionado con 11 millones de dólares un banco aquí en los Estados Unidos por ese tipo de transacciones. Y cuando uno va viendo y viendo y viendo, definitivamente lo que está apareciendo, que es importante y que va a permitir abrir la puerta a toda esta investigación, es solamente el comienzo. Yo te diría, hicimos una investigación, un grupo de más o menos unos 60 profesionales durante 3 o 4 años, y hasta el 2014 nosotros pudimos identificar que en la gestión de Petróleos de Venezuela, incluyendo la gestión de Ali Rodríguez Araque, sí, que sospechosamente siempre ha estado en todos estos eventos, pero no está implicado y ahora es presidente honorario de la empresa, hay un dinero desaparecido muy cercano a los 300.000 millones de dólares. Una cantidad realmente espeluznante. Señor Horacio, permítame, le hago una pausa en ese punto porque me parece importante que precisemos algo. ¿Qué representaba PDVSA para ese régimen chavista en sus inicios? Y se lo pregunto porque en los primeros años el presidente Hugo Chávez tuvo unas rentas petroleras multimillonarias. Coincidió su primer periodo de gobierno con un barril de petróleo que en su momento llegó a más de los $100. ¿De qué estamos hablando específicamente para entender cuál era esa caja menor de la cual sacaron estos 2.300 millones de euros que hoy denuncia el diario El País de España y que harían parte de ese saqueo del cual usted habla? Fíjate,
Para el régimen de Hugo Chávez, desde que llegó al poder, uno de sus objetivos principales era la toma de PDVSA. No porque le interesara PDVSA, sino porque le interesaba la renta que se generaba para poder sostener y adelantar un proyecto, el proyecto del socialismo del siglo XXI. Eso hay que tenerlo muy claro porque mucha gente no lo entiende. Una vez que logra tomar PDVSA en el año 2003 con el genocidio laboral que hace salir de la empresa 23.000 trabajadores, a partir de ese momento comienza entonces la gestión estructurada para poder apoderarse de la renta. La gente no puede olvidar que hubo una ley del Banco Central donde PDVSA enteraba anteriormente los ingresos al Banco Central. A raíz de que eso fue cambiado, sencillamente no había esa información. Y además hubo una modificación muy importante, para que ustedes tengan idea, que se hace sobre el presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación se hace en función de $50 por barril. Todos los dólares por encima de $50 por barril que corresponden al volumen de exportación no son parte del presupuesto. Iban a ser manejados directamente por un fondo que manejaba Hugo Chávez, que manejaba el ministro de Energía y Minas, como se llamaba en ese momento, Rafael Ramírez, y el presidente de PDVSA, que también era Rafael Ramírez. Entonces, todo el poder estaba concentrado en un valor importantísimo, y como tú lo mencionaste, hubo años consecutivos donde los precios del crudo llegaron aún por encima de $100 por barril y se mantenían alrededor de los 80, $90 por barril. Eso quiere decir que había un diferencial de 40 a $50 que manejaban directamente a través de un fondo a que no le rendía cuentas a nadie. Entonces, de allí vienen todo el financiamiento que se hizo a numerosas organizaciones internacionales, muchas de ellas vinculadas con el terrorismo, que se hizo en países, que se hizo para financiar Petrocaribe, para financiar a Cuba, para dar ayuda en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de unas operaciones realmente espeluznantes, o sea, es algo alucinante, diría yo, en una palabra más concreta. De modo que no hay ninguna duda de que esto que se está adelantando, todos los que están señalados allí son responsables de ese saqueo, pero no son todos los que están señalados. Hay muchos más y llama poderosamente la atención y mucha gente se tiene que preguntar ¿por qué ahora? ¿Por qué a la mafia de Rafael Ramírez? La respuesta la podemos encontrar en dos puntos, si me permite, que te podría aclarar. La primera es que Rafael... Sí, permítame, es que quiero integrar que a esa hora Ramírez, a Julio Montoya, que ya está con nosotros, también para que haga parte de este análisis, de esta discusión. El señor Horacio, ya me dicen acá en producción que Julio Montoya está con nosotros, es diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Zulia. Quiero darle la bienvenida a esta hora en Caracas, Venezuela. Y diputado, usted ha sido uno de los que más ha investigado este tema, que hoy es noticia, gracias a esta investigación del diario El País. ¿Qué significado tiene que precisamente en este momento el continente americano y Venezuela comience a conocer la forma como fue saqueada PDVSA? Estamos hablando de 2.300 millones de euros. ¿Qué opina usted? Bueno, un abrazo, mis saludos a todos los que nos ven en América y a Horacio, mi solidaridad total. Bueno, sí, 5 años aproximadamente, hace 5 años iniciamos una investigación muy profunda sobre todos estos factores y llegamos, por cierto, al Banco de Andorra, donde encontramos 2 viceministros, 2 exministros y otros miembros vinculados al gobierno con 4.200 millones de dólares y que entregué a la Fiscalía de Venezuela ya desde hace muchos años. Paralelamente entregamos la corrupción que también generó PDVSA en algo que en Venezuela se conoció como la emergencia eléctrica, en el cual se asignaron 40.000 millones de dólares en contratos y la mayoría de ellos sin licitación y a dedo por un comando estratégico donde estaba Rafael Ramírez, Ali Rodríguez, Elías Jaguar, entre otros dirigentes del gobierno nacional, y que a una empresa en particular, por ejemplo, la empresa Derwich, se le entregaron 12 contratos a dedo, los cuales reportaron una cifra aproximadamente de 8.000 millones de dólares, los cuales fueron técnicamente saqueados en Venezuela y sobre los cuales he presentado nombre y apellido. En este momento nos sorprenden a todos, sacando la Fiscalía venezolana y hasta el mismo presidente Maduro
denuncia sobre estas personas que fueron denunciadas hace 5 años y que ellos mismos protegieron. Si me permite rápidamente, lo que yo no entiendo del presidente Maduro es que cuando él era presidente de la Asamblea Nacional, él mismo dirigió esta comunicación solicitando que no comparecieran ante el Parlamento que él presidía los ministros para ese entonces responsables, entre ellos Rafael Ramírez. Lo que nadie entiende es que el presidente actual de Venezuela fue nombrado miembro de la Junta Directiva de PDVSA en el 2014, precisamente en el momento que se le estaban dando a Diego Salazar, que es uno de los hoy detenidos, que se le encontraron $2.000 millones. Y lo último que le descubrimos, por ejemplo, son 110 apartamentos en Abu Dhabi y Dubái. Aquí están los recibos de agua y luz de cada uno de ellos. Pero él fue presidente de PDVSA y no dijo nada. Lo que no entendemos es que en el pasado periodo legislativo, el entonces presidente Diosdado Cabello y Pedro Carreño, diputado presidente de la Comisión de Contraloría, negaron la investigación y decían que se abría una investigación si yo entregaba las pruebas trayéndolas de Andorra, que por cierto fui a Andorra. Y la copa que desborda el vaso es que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela prohibió esta investigación hace apenas unos meses. Por eso que aquí hay un gato encerrado. Y de la lista solo nombran una parte y se callan en otra parte importante. Es que eso es lo que llama la atención, señor Montoya, y lo decía inclusive Horacio al comienzo de este programa que nos está acompañando desde Miami. Horacio, ¿por qué hasta este momento comienzan a develarse esos tentáculos de ese saqueo a PDVSA? Y se lo pregunto porque desde hace varios años diferentes voces de oposición, tal y como lo señala Julio Montoya, este diputado, han venido encendiendo las alarmas. O sea, en Venezuela no existe ningún control a esos presupuestos, no existe ningún control a la corrupción, ni siquiera al interior del mismo chavismo para cuidar esos recursos, el señor Horacio. Sí, absolutamente. No existe ningún tipo de Contraloría, no existe auditoría. Y como bien lo decía el diputado Montoya, esta es una investigación que viene avanzando y todo esto son casos sabidos. No hay ninguna forma de que muchas de las cosas que se están denunciando no se hubiesen sabido. Voy a decirte mi opinión y la voy a compartir con todos ustedes. En primer término, el señor Ramírez era intocable hasta que Hugo Chávez falleció. A partir de ese momento, la intervención que había, la interacción que existía entre Maduro y Ramírez no era la mejor. Inclusive cuando él fue director externo de Petróleos de Venezuela y Rafael Ramírez era el presidente de PDVSA y ministro. Allí comienzan definitivamente las diferencias. Luego, el señor Ramírez se une a una suerte del grupo disidente oficialista muy anotado en el ala del chavismo que ha comenzado a tener ansias para llegar al poder y se postula de alguna manera en las bases del partido como posible candidato. Allí comienza a ser un adversario importante y en este momento era necesario anularlo a él y anular a muchos de sus adláteres y sobre todo por lo siguiente, yo creo que no hay forma de que puedan ocultar la responsabilidad tremenda que hay en la destrucción de petróleo de Venezuela. No hay forma que puedan ocultar realmente lo que significa la muy posible pérdida de Citgo cuando Venezuela sea declarada en default. Y para eso arman entonces de alguna manera una coartada y los culpables, los responsables de que PDVSA haya sido destruida, de que se haya perdido 1,5 millones de barriles en capacidad de producción, de que las refinerías trabajen al 40% y por lo tanto no hay gasolina ni diésel, todos esos responsables es la corrupción. Y es la corrupción de Ramírez y su grupo. No es lo que hicieron desde el punto de vista de la negligencia, de la deficiencia. No es lo que ha ocurrido por muchos años en una actitud absolutamente denigrante de lo que es el conocimiento. No, eso no, es la corrupción. Y con relación a Citgo, ahí están presos 5 directivos y el expresidente de Citgo, Nelson Martínez. ¿Para qué? Para poder decir que Citgo se perdió por la acción traidora de estos, dicho sea de paso, 4 de ellos son ciudadanos estadounidenses. Y para eso entonces culpamos al imperio de una vez. De modo que todo esto es un ardid tremendo, porque quiero que sepa, y Julio Montoya quizás en sus investigaciones lo va a poder comprobar, que el propio fiscal Tarek William Saab está muy, pero muy ligado a una empresa que se llama Concor, que recibió
múltiples proyectos, múltiples asignaciones, sin licitaciones, a dedo por el zar de la faja, el señor Pedro León, que fue el primero de los detenidos. Y esta empresa sigue funcionando, sigue obteniendo esos beneficios, están muy allegados y identificados con Tariq William Saab, que además les asignó muchísimos proyectos cuando él era gobernador del estado de Anzoátegui. Y sin embargo ahora él es el acusador. Por eso decimos que esto es algo bien complicado, es una madeja tremenda, y desde todos los que están en posiciones de poder, ninguno, absolutamente ninguno, es inocente. Todos son culpables. No pretendo con esto defender a Ramírez y a su combo. Esos son culpables. Todo lo que están de lo que se le está acusando es cierto, es real. Pero es que ellos no son todos los que son. Hay muchísimos más, inclusive acusadores como Tariq William Saab. Diputado, ¿usted cree que en ese momento la situación de PDVSA sigue siendo fuerte en el mercado? Y se lo pregunto porque sobre la base de lo que hemos conocido en esta denuncia que ha hecho el diario El País, esta era una de las bases del régimen chavista en sus inicios. Y en este momento prácticamente sigue financiando ese régimen que continúa en el poder y que está liderado en este momento por Nicolás Maduro. ¿Cuál es la situación de PDVSA a su juicio? Bueno, en un país como el nuestro, que es un país monoexportador, PDVSA es la punta de lanza para cualquier estrategia económica, para que en el continente americano nos entiendan y entiendan la diáspora venezolana, por qué estamos en Chile, por qué estamos en Perú, por qué estamos en Colombia, porque hay cientos de miles de venezolanos ahorita en una diáspora en el mundo, porque nadie entiende como un país donde se producían 3 millones de barriles de petróleo diario y se vendieron a $100 el barril promedio. Hasta hace muy poco la gente no tenga medicinas, no tenga comida, no haya hospitales. Entonces es difícil de entender. Bueno, ¿cómo lo entienden cuando nosotros decimos lo que aquí pasó? Primero, aquí hubo una barbarie económica, un robo, un asalto generalizado en Venezuela, donde participaron gobiernos como el de Bielorrusia, donde hubo algo que se llamó el Fondo Chino, que fueron 40.000 millones de dólares, que fueron técnicamente robados en obras que no se ejecutaron, para que tengan idea. El 90% de las obras que financió ese proyecto, ninguna se hizo. Aquí la Odebrecht pagó comisiones como en toda América Latina, pero con la diferencia que aquí fueron con sobreprecio y no las hicieron. PDVSA ya no produce los 3 millones de barriles, producto de la corrupción, de la falta de mantenimiento y el desconocimiento del tema petrolero. Bajamos a la mitad de esos 3 millones de barriles. No se hicieron los estudios correspondientes para aumentar yacimientos. Estamos desaprovechando ventajas competitivas que tenemos en ser un país productor de petróleo. Pero lo más grave de esto, para culminar esta parte de la idea, lo grave de esto es que PDVSA en este momento está perdiendo sus negocios en Citgo, está perdiendo sus negocios en las refinerías de Curazao. Les regalamos una refinería a los cubanos, la de Cienfuegos, entre otros, y hoy estamos hipotecados, sin mantenimiento y con graves problemas de financiamiento producto de la corrupción y la impericia. Señor Horacio Medina, usted hizo parte de la empresa estatal PDVSA, fue gerente de convenios operativos precisamente cuando Hugo Chávez inició su gobierno. En ese momento, ¿usted fue testigo de este tipo de actos de corrupción que, según lo dice el diario El País de España, se cometieron durante el gobierno del presidente Hugo Chávez? ¿En su momento usted conoció, tuvo algún indicio de estos manejos y estos saqueos que superan los 2.300 millones de euros? No, evidentemente no. PDVSA, como todas las empresas en el mundo, habían focos de corrupción que eran perfectamente controlados por auditoría interna, por Contraloría Interna y por la prevención y control de pérdida, una suerte de policía interna, y siempre se atacaban.
Precisamente por eso es que se hace la toma de PDVSA, precisamente por eso es que se votan a 23.000 trabajadores, para poder hacer lo que hicieron posteriormente. Y lamentablemente lo que dice el diputado Montoya es totalmente cierto, y lo pongo aún en el contexto de mayor gravedad. Este saqueo que ha ocurrido durante estos años, a partir del año 2003 y hasta este momento que sigue ocurriendo, traerá como consecuencia que en el año 2018 Petróleos de Venezuela y todas las empresas que están en el país llevarán la producción de Venezuela hasta 1.800.000 barriles por día en el promedio del año. Y de acuerdo con todos los costos y todas las previsiones de precio, significará que el flujo de caja de PDVSA será deficitario en 6.500 millones de dólares. Y hay compromisos de pago por servicio de la deuda de 8.000 y todavía no han comprado ni un kilo de arroz en el exterior, que habrá que comprarlo. Entonces la situación en Venezuela, a causa de lo que ha ocurrido durante todos estos años, el saqueo de PDVSA, la destrucción absoluta del aparato productivo nacional, trae como consecuencia que vamos a vivir en una economía peor que una economía de guerra, lo cual se traducirá en una situación social realmente insostenible. Estamos hablando de que la única empresa que aporta de una manera importante divisas al país tendrá un déficit de 6.500 millones de dólares. Señor Medina, muy breve porque debo marcar una pausa a comerciales. Si esto sucede, ¿usted considera que va a ser el fin del régimen chavista? Las protestas no lograron sacarlo del poder, la presión internacional tampoco, la oposición en este momento luce bastante dividida de cara a las presidenciales del próximo año. Lo que me pregunto en este momento es si el talón de Aquiles es precisamente eso que usted estaba vaticinando, señor Medina. Fíjate, te voy a decir muy claramente, no hay forma de que nada ocurra en el país si un sector político no es capaz de articular la crisis económica con la crisis social para poder producir un resultado. Y además de esto, si no tenemos la aproximación correcta de que es que en Venezuela no hay una dictadura, en Venezuela es el crimen organizado que ha tomado el poder para traficar, para además de esto lavar dinero y para saquear al país. Si no tenemos eso claro, nosotros no vamos a poder resolver la situación. Y creo que hay que ponerlo claro en el contexto internacional. No estamos contra una dictadura, estamos tratando con el crimen organizado que además amenaza de una manera importante todas las democracias en el hemisferio americano. Diputado Montoya, brevemente, antes de ir a comerciales, quiero conocer su opinión frente a este punto. Bueno, yo creo que en Venezuela estamos haciendo un esfuerzo impresionante por construir una alternativa, pero coincido con Horacio, esto es un Estado criminal que no tiene parámetros para abordar de manera irracional, represiva y fascista un accionar político, que las consecuencias es la de perder, para hablar en términos de gerencia. El país está hoy destrozado, humillado, toda su institucionalidad está maltrecha, y yo creo que los venezolanos estamos obligados a, en medio de esta pesadilla, a construir una alternativa. Pero yo creo, coincido contigo, en que uno de los puntos débiles es el tema económico del régimen. El régimen no encuentra financiamiento en el exterior, el régimen quebró PDVSA y hoy tiene que pagar deuda externa, compromisos leoninos que hizo, y creo que Venezuela va a un año muy difícil. Todos los economistas calculan, imagínate tú, un 8.000% de inflación el próximo año y un sexto año de crecimiento económico. Vamos a marcar una primera pausa comercial. Les quiero agradecerle a Horacio Medina, quien fue gerente de convenios operativos de PDVSA, la empresa estatal de petróleos de Venezuela. Durante el gobierno de Hugo Chávez, Horacio solo nos puede acompañar en esta primera parte de este programa de la noche. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Jefferson. Un verdadero placer y un privilegio estar con ustedes. El gusto ha sido nuestro. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Cuando volvamos de comerciales, estaremos hablando con Joaquín Gil, quien fue uno de los 2 investigadores del diario El País de España. A esta hora nos va a atender desde la ciudad de Madrid para contarnos cuáles fueron esos detalles que encontraron luego de que la banca de Andorra levantara ese secreto y de esa manera
Esos investigadores lograron establecer que 2.300 millones de euros habrían terminado en cuentas de Andorra y que son pertenecientes a exministros del gobierno del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.